Mal. ¿Mal? ¿Por qué? Pues ahí, sí, muy mal. ¿Por qué mal? Porque no sabía cómo hacerlo. Pues yo lo hice, pero no sé si quedó bien. ¿Cómo te quedó, Maya? Es Me que creo que el quedó profe la 2 vez sobre x pasada, al cuadrado Espera, menos Lady. 1. ¿Cómo, Catherine? La primera me quedó 2 raíz de x a la 2 menos 1 sobre x. ¿Sí quedó mal? Sí. Ay, no, es que yo no sé eso. Bueno, Pero, ¿cómo, Lady? el profe pues la clase pasada había dicho que tocaba sacarle raíces, pues yo no se la estaba sacando, yo me estaba era guiando por el ejemplo pasado. ¿Tocaba sacarle qué? O sea, como la raíz y eso, y yo sí le estaba sacando el dominio, pero Sacarle me el quedó dominio. mal. Solamente necesitaba, lo que ustedes tenían que realizar era la composición, ¿sí? Si hacían el dominio, tenían como un punto positivo, ¿sí? Tenían algo más ahí. Pero lo único que necesitaba era la composición. Y vea que yo le puse esto a mi hermana, ¿sí? Acá les comento. Bueno, entonces, vamos a ver qué. Otra vez digo, soldado advertido, no muere en guerra. Bueno, vamos aquí. Tenía que coger, ¿cierto? Tenía mi función f de x. F de x igual a raíz de x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y mi g de x era igual a 1 sobre x, ¿cierto? Era los dos que tenía, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía? Primero, pues tenía que hallar G compuesta en F y F compuesta en G, ¿cierto? Y voy a hallar primero esta. Entonces, esto es lo mismo que tener F. No, en G no era 2 sobre X, ¿Era 2 o 1? era 2. ¿A 2? Ah, qué y pena. era 2. Qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, era 2. Bueno, igual no cambia casi nada acá. Listo, entonces tenía de esta manera. Entonces esto era f evaluada en g de x, ¿cierto? Aquí de esta manera. Quiere decir que voy a coger la función g y la voy a meter dentro de la función f. Donde está la x, ponga la función g, ¿cierto? Y la función que es 1 sobre x. Entonces tomo y digo que esto es raíz, ¿cierto? De 2 sobre x al cuadrado menos 1, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy sencillo. ¿Sí? ¿Preguntas? No. No. Listo. ¿Y cómo simplifico eso? Pues reparto el exponente, me quedaría 4 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, listo. Y esto es G compuesto en F. Esto es lo primero, ¿sí? Si ustedes querían seguir realizando esto, pues simplifiquen, operen esas dos fracciones. Eso me quedaría 4 menos x al cuadrado. Esperen. Acá esto me quedaría la raíz, ¿cierto? De 4 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿cierto? Operando esas dos fracciones, 4 sobre x cuadrado menos 1, esa fracción me da esto, f compuesta de g. ¿Listo? Esto es el primero, lo que tenían que hacer. ¿Alguna pregunta? Lo podían dejar hasta acá, hasta este punto. Nada más. ¿Listo? Eso era lo que tenían que hacer. Y ahora, pues tengo que verlo al revés, ¿cierto?
f compuesta en g. Quiere decir que la función f la voy a coger y la voy a pasar, la voy a introducir o la voy a meter en la función g, ¿cierto? Entonces, por acá hago mi línea. Entonces tengo f compuesta de g, que esto es igual a, voy a ponerla acá, g, f de x, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a 1 sobre, perdón, a 2 sobre x al cuadrado menos 1. Todo eso en raíz, ¿cierto? La raíz de x al cuadrado menos 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Y listo, ya acabé. Eso era el segundo. Nada más. No tenía que realizar nada más. ¿Listo? Eso era todo. Esto es lo de composiciones y nada, absolutamente nada más tenían que hacer. Que si querían hallar el dominio, pues, ¿cómo se halla el dominio? Ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Entonces, Oiga, profe, una pregunta. señor, Yo supuestamente hallé el dominio de fx. de fx acá, Sí, de la principal. sí, esa. El dominio de esto es muy sencillo. Esto no puede dar, no puede dar negativo dentro de la raíz, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son, cómo es, cómo así, perdón, cuáles son los intervalos? Menos infinito hasta menos 1 y Desde de 1 hasta infinito. Exacto. Unión de 1 hasta infinito. Positivo. ¿Listo? Ese es el dominio de f de x. ¿Y de g de x cuál es? Ay, entonces sí me estaba quedando bien, profe. De O menos sea, pues en el infinito primero no hasta, le puse el 1, sino que puse hasta menos infinito Perfecto. e infinito 0. y ya. Pero no puse el 1. Ah, ok, te faltó entonces, eran dos intervalos. ¿Por qué? Porque yo no puedo coger, si yo coloco esos 0 ahí, ¿cierto? Si yo coloco el número 0, eso me da menos 1. Raíz de menos 1 es indeterminada, no está definida. Entonces, en ese caso, quedaría mal la función, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Tomo mis intervalos, todos mis números reales, ¿cierto? O bueno, desde menos infinito a menos 1 y la unión desde 1 hasta infinito positivo. Eso es una manera de verlo. Pero la coloco por acá más bonita. Tengo el dominio de f de x es igual a menos infinito hasta menos 1, cerrado, ¿cierto? Porque se puede tomar ese valor, no importa que me dé 0. Unión, cerrado desde 1 hasta infinito positivo. ¿Listo? Pregunta, ¿alguien averiguó antes de terminar esto, alguien averiguó el dominio de las compuestas? Ojo, el dominio era de estas, de F compuesta en G y de G compuesta en F. ¿Alguno? Pues yo averigüé algo Profe, sobre la compuesta de f de g y g de f y me daba, pues encontré que era menos infinito O hasta sea, sí lo infinito. hizo, Sí, ¿sí? ¿Quién más lo hizo? profe, yo. Listo. ¿Quién más? Yo, ¿Quién dijo yo? Lady. Lady. Listo. ¿Alguien más? o sea, buscar cuál era el dominio de las compuestas. Sí, de las compuestas. El dominio de esto, de esta función y de esta función. Ah, no, ¿No? no. Listo. ¿Alguien más sí lo hizo? ¿No? Listo. Entonces, Lady,
Bueno, entonces, miramos lo que es el dominio f de x, ¿cierto? Entonces, dominio f de x, f de x es igual, voy a ponerlo por acá, a la raíz de x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos devolvemos a lo que es la parte de mi dominio, ¿cierto? Mi condición acá, ¿cuál era? Para una raíz, lo que está dentro de una raíz, ¿cuál es la condición? ¿Cuál era la condición de cuando está dentro de una raíz? Busquen los apuntes. ¿O cómo realizaba el dominio? ¿Qué hallaba primero? ¿Se acuerdan que yo tenía que realizaba una recta y comenzaba y dividían los puntos, pero esos puntos que eran, y comenzaba desde el lado de arriba que era el más y este lado era el menos? ¿Qué tenía que realizar primero? ¿Ah, niños? Ojo, tengo que mirar lo que está aquí adentro, ¿cierto? De mi función que x menos 1 y hallar los factores. ¿Listo? Mis factores. Entonces, esto es un caso de factorización. Bueno, tomo x cuadrado menos 1, ¿cierto? Y el caso de factorización, x más 1, x menos 1. Esto yo sé que es, pues, esto lo habíamos visto ya a principio de primer periodo. Habíamos visto estos casos, los principales casos de factorización. Esto es diferencia de cuadrados. Tomaba cada factor y lo igualaba a 0, ¿cierto? Si se acuerdan, igualaba a 0, x menos 1 igual a 0, ¿cierto? En este caso x es igual a menos 1 y acá x es igual a 1. ¿Listo? Y esos valores los colocaba en mi recta, entonces colocaba acá menos 1 y acá colocaba el 1, ¿cierto? Y entonces después, ¿qué cogía? Comenzaba desde la parte de arriba y por cada factor donde estuviera la x, ¿cierto? Iba pasando, entonces primero paso por menos 1 y luego vuelvo a subir hasta 1, ¿cierto? ¿Y qué era mi dominio? Toda esta parte de arriba. Esto no sé si se acuerdan. Y a partir de eso, ¿cierto? A partir de esta gráfica, hallaba lo que era mi dominio, ¿cierto? ¿Y cuál es ese dominio? Pues, ¿cuál sigue? Entonces, viene desde menos infinito, ¿sí? Coma, hasta menos 1, ¿cierto? Pero teníamos que mirar la condición. Como este caso es una raíz, puede dar 0, ¿cierto? Entonces, ese valor yo lo Venga, tomo. profe, una pregunta, ¿ese procedimiento es de f de x nomás? Sí, este es solamente f de x, nada más, Y lo que pidió que mandara no era de de la f o compuesta, de esta, g. de g compuesta en f y de f compuesta en g. Por eso yo solamente hice la de de f de x nomás. Dominio de esa. No, yo necesitaba era de estas dos nuevas que me resultan, Ah, listo. ¿listo? Era de estas. De estas, pues, hallando, porque a partir de estas se puede hallar, ¿listo? Entonces, quedaría menos 1 cerrado, la unión, desde 1 hasta infinito, positivo, ¿cierto? Y ese es mi dominio, ¿listo? Eso es como hallo mi dominio. Ahora, el dominio de g de x, el dominio de g de x, ¿cierto? G de x es igual a 2 sobre x. Ahora, así, sin hacer esos procedimientos, yo puedo hallar cuál es el dominio de esta función. ¿Y cuál es el dominio de esta función?
¿Cuál es el dominio de esa función? Amaya, ¿qué no tiene que dar Todos abajo? los... Ah, no. Dime, Laura. Pues todos menos el 0, ¿no? Exacto. Todos los reales menos el 0, ¿cierto? Acuérdense que si el 0 está abajo en la fracción, me da indeterminado. Ya teniendo, este es el dominio, ¿cierto? De f de x, ¿sí? Yo puedo ver este dominio también diferente, pero pues lo vamos a dejar acá, ¿cierto? Entonces tengo estos dominios. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Profe, una pregunta, ahí el dominio no sería también de menos infinito hasta cero y de cero hasta infinito. ¿Sí? Sí, es así. Pero se puede también ver de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es dominio. Esto me dice que es de menos infinito hasta cero abierto, porque no puedo coger el cero. Y unido, cero, infinito, positivo. ¿Listo? Esto es lo que me quiere decir que todos los reales exceptuando el cero. ¿Sí? Lo puedo ver de esas dos maneras. No hay problema. Yo tenía esos dos dominios. Listo, bien. Pero esas son las funciones originales. Necesitaba era de las compuestas. ¿Y cuáles son las compuestas? Estas dos. ¿Sí? Y necesito hallar el dominio de estas dos. ¿Y qué hacía acá? Pues una manera larga es hacer este procedimiento, hallar los factores, realizar, que era como se suponía que tendrían que hacerlo, ¿cierto? Que era sacar los factores de G compuesta en F, hacer la gráfica, mirar por dónde atraviesa, por dónde sube, por dónde rebota, ¿listo? Todo eso. Y aquí, en este caso, pues tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Las condiciones, ¿por qué? Porque aquí ya tengo dos condiciones. Entonces, ¿por qué dos condiciones? ¿Qué condiciones tengo aquí en esta primera? ¿Qué condiciones tengo? Según el dominio. Pues... ah, ¿Por qué tengo dos condiciones? Porque tengo una raíz y tengo una fracción, ¿cierto? por ¿Y eso cuál es entonces esa? no puede cuál- ni ser 0 ni negativo, ¿no? Exacto. No puede ser el denominador cero y arriba no puede ser negativo. ¿Listo? Entonces tengo que mirar todo, mis condiciones, ¿sí? Y pues dado el caso, ¿cierto? Del modo largo, se realiza de esa manera. Entonces hallo mis factores, me salen tres factores. Uno sería 2. Menos 2, sí, va de menos 2. Entonces, si yo tengo, voy a hacerla acá, porque en este cambia, tengo la raíz de 4 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que tengo que hallar los factores? Entonces, también la parte de arriba es una diferencia de cuadrados. Me quedaría 2 menos x por, perdón, acá, bueno, sí, tomo 2 menos x, saco la raíz de ambos, uno más, otro menos, acá 2 más x, ¿sí? Y luego abajo me quedaría pues x cuadrado. Ese no le puedo realizar nada. Al realizar esto ya tengo tres factores. ¿Y qué factores tengo? Los igualo a 0, entonces 2 menos x, 2 más x, ¿cierto? Y acá x al cuadrado. Y todo esto igual a 0. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, que es lo que en parte ya habíamos visto anteriormente del dominio. ¿Alguna pregunta acá? O sea que ahí los intervalos quedarían, Ah, bueno, ahí no se aquí cambia, toma acá menos cambia dos. algo. Acá ahí cambia algo. ¿Listo? Pero, o Eh, sea, ahí no se tomaría el menos dos. sí, acá sí Ay, se toma el perdón, se dominio. tomaría el menos dos. Ujú, sí, porque están en la parte de arriba. ¿Sí? O sea que quedaría cerrado menos 2,0, Sí, abierto, unión, abierto 0,2 cerrado. sí.
Eso es. Entonces esto quedaría x igual a 2, x igual a menos 2 y x al cuadrado igual a 0. ¿Cierto? Acuérdense, ¿qué pasaba cuando tenía el cuadrado? ¿Qué pasaba cuando tenía el cuadrado? Cuando un factor tenía cuadrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un factor tenía cuadrado, niños? ¿No se convierte en 0? No. En la gráfica, en la recta, cuando iba a hacer mi curvita y la gráfica curva, ¿qué pasaba cuando estaba el cuadrado? Ah, ¿qué pasaba? Lo mismo que les digo a los niños de octavo, eso ya lo habíamos visto. ¿Qué pasaba cuando era un cuadrado? Cuando el exponente era par. Miren los apuntes. Que era... ¿Qué pasaba con mi línea? Con la curva que hacía. Recuerda que entonces comenzaba con mi parte positiva, ¿cierto? Parte positiva, parte negativa, y comenzaba acá. Sí, pasaba por 2, pero llegaba acá a este punto, en 0, ¿cierto? Llegaba a este punto en 0 que es cuadrado. ¿Y qué pasaba acá? ¿Qué pasaba acá? Ay, ¿no era que rebotaba algo así? Ahí no Aquí era que rebotaba. rebota, exacto, acá rebota, ¿cierto? Entonces sigue aquí, no sigue largo, sino pasa por acá y va hasta allá, ¿cierto? Y nosotros teníamos lo que era la condición, pues que la parte de arriba es mi dominio, ¿cierto? Pero aquí en este caso, ¿sí? Por algo les puse a ver si de pronto, pues si tenían el dominio que era de menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta infinito positivo, al menos sé que hicieron de esta manera, ¿sí? Al menos sé que, digo, bueno, listo, lo hicieron de esta manera, hallaron. Pero acá nos damos cuenta que pues tenemos ya dos condiciones, ¿cierto? En este caso tengo dos condiciones que es una raíz y una fracción, que mutuamente son, por decirlo así, diferentes, ya que en una puedo tomar mi número y en la otra no, ¿cierto? En esta no puede dar 0 abajo, pero arriba sí puede dar 0. Entonces, ¿qué hago con esta gráfica? Le voy a dar la vuelta. ¿Listo? Y si le doy la vuelta, ¿cómo me quedaría? Tengo acá el menos 2, por acá el 0, por acá el 2. Entonces, si le voy a dar la vuelta, me quedaría algo así. ¿Cierto? Le doy la vuelta a esto. Y ahora sí me queda lo que es mi dominio de esta parte. Ahora, tengo que mirar los intervalos, cuáles son mis intervalos, ahí los había dicho Henry, ¿cierto? Entonces va desde menos 2 cerrado hasta 0 abierto, unión, desde 0 hasta 2 cerrado. ¿Listo? Y este es el dominio de la primera. ¿Listo? Para este caso se hace porque tengo una raíz y una fracción. Esto tengo una raíz que es la función más grande y dentro tengo una fracción. De esta manera se realiza en este caso. ¿Listo? Ahora, pues en la otra también tengo una fracción, una raíz, pero la raíz no es la función más grande, ¿cierto? Entonces, en este caso,
f compuesta en g es igual a 1 sobre la raíz de x cuadrado menos 1, ¿cierto? Y así intuitivamente, ¿cuál es el dominio? De menos infinito hasta 1. Van abiertos. ¿Sí? Unión. De 1 hasta infinito. Los dos son abiertos. ¿Sí? Ese es el dominio. Nada más. ¿Listo? Acá, esto es menos. Desde menos infinito a menos 1 y desde 1 hasta infinito. ¿Listo? Y eso es todo. Ese es los dominios de cada función compuesta. ¿Listo? Si no, ustedes quieren realizar, acá es un 2, arriba es un 2. Si ustedes quieren realizar, pues en parte lo que es el paso a paso, pues sacan los factores de x cuadrado menos 1. Esto es x menos 1, x más 1. ¿Cierto? Cada uno los igualo a 0, me da menos 1 y 1 y pasa una curva como una U. ¿Listo? Y eso es el dominio. Nada más. La próxima vez, Henry, tiene que plasmarlo en el cuaderno. ¿Ya qué? Bueno, listo. Voy a terminar este ejercicio acá. ¿Cierto? Igualo los factores. Acá me quedaría x igual a 1. X igual a menos 1. Los ubico en una recta. Tengo 0, menos 1. Y por acá tengo más 1. Y comienzo desde la parte de arriba, entonces me da todo esto. Paso por acá. Y paso por acá. ¿Cierto? Y pues ya me daría mi dominio acá esta parte. Y es el intervalo que tengo aquí arribita. Este que es mi dominio. ¿Listo? Y esa es la forma como se halla el dominio. ¿Sí? Pregunta ahora sí, Mafe, Lady, ¿algo parecido? Pues a mí sí me dieron los infinitos, que no haya puesto el 1. ¿Pero qué? Que no haya puesto el 1. O sea, pusiste menos infinito hasta infinito. Sí, Ok, pero no puse Mafe. el 1. Mafe, Pues ahí, profe, más o menos, algo así. sí, algo así. Bueno, ahí miramos entonces. Listo, niños. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, que a Javier se le fue el internet. No, pero ya entré. Ajá. Ahí está, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, niños, acá con esto terminamos lo que es la parte de funciones, de evaluar las funciones, ¿cierto? Pero, no es que no vayamos a trabajar más con funciones. De ahora en adelante solo vamos a trabajar funciones, pero ya no vamos a ver específicamente el dominio, que hacia dónde sube, que cómo graficarla, no. ¿Listo? Vamos a ver los comportamientos de una función. ¿Listo? Ya vamos a comenzar. Esto ya es parte bueno, terminando segundo periodo, comenzando tercer periodo, ¿sí? Por si no saben, ya creo que esta semana ya terminamos, la otra semana ya terminamos, voy a tratar de la otra semana ya tener parte de sus notas, ¿listo? Ya después mirarán cómo saco las notas.
Entonces, vamos a comenzar acá, pero antes que todo, ¿alguno sabe qué es la palabra sucesión? ¿Alguno sabe cuál es la palabra sucesión? ¿Le sigue algo? Creo. Sí. ¿Otra definición? ¿Algún otro? ¿Alguien más? Bueno, entonces, ponen ahí debajo. Una sucesión es la relación del conjunto, es la relación del conjunto de los números naturales, es la relación del conjunto de los números naturales en el conjunto de números reales, en el conjunto de los números reales. Punto seguido. Una sucesión es asignar, una sucesión es asignar a cada número natural n, ¿cierto? A cada número natural n, esta va a ser como nuestra variable ahora, a cada número natural n, un único número real. Un único número real. Conocido. Profe, ¿puedes volver a repetir, por favor? ¿En dónde te quedaste? Una sucesión es asignar. Es asignar a cada número natural n. Es asignar a cada número natural n un único número real. Asignar a cada número natural n un único número real. Conocido como el número enésimo. Como el número enésimo o como el número enésimo o término enésimo, como número enésimo o término enésimo de la sucesión. Coma. Se denota como A sub n. ¿Listo? Las sucesiones se denotan así, como A sub n. Eso es una sucesión. ¿Listo? Como A sub n. Bueno. Yo creo que pues esta definición es como muy compleja, pero esto es lo más de sencillo. ¿Listo? Es igual de sencillo como la composición de funciones, ¿cierto? Entonces, voy a tomar un ejemplo 1. Esto ahí abajo. Ejemplo 1. ¿Listo? Entonces, tengo A sub n igual
2n más 1 más 1 sobre n más 1. ¿Listo? Esto es una sucesión. ¿Listo? Esto es realizar el conjunto de sucesiones dadas por por este estilo. Entonces, como nosotros sabemos, los números naturales son infinitos. ¿Y los números naturales desde dónde comienzan? ¿Desde dónde comienzan los números naturales? ¿Ah? ¿Desde dónde comienzan los números naturales? Desde el 1, ¿no? Desde el 1, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿O desde el 0? ¿No? Bueno, entonces, desde 1 comienza lo que es mis números naturales. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues en esta sucesión voy a realizar un conjunto de números desde el 1 hasta el infinito. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Entonces yo voy a coger en esto y voy a hacer igual n cuando n es igual a 1, ¿cierto? Tomo a sub 1, ¿cierto? Como n es igual a 1, reemplazo donde está la n el 1. A sub 1 es igual a 2 por 1 más 1 sobre 1 más 1, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta lo que acabé de hacer? Pues siempre se va a reemplazar por ese. ¿Dónde está la n? Si yo quiero comenzar mi sucesión, comienzo desde mis números naturales. Y mis números naturales comienzan desde 1. ¿Sí? En este caso, voy a tomar cuando n es igual a 1. ¿Sí? Donde está la n, pongo el 1. Y opero. ¿Y cuánto me da eso? Sobre 2, ¿no? ¿Cómo? 3 sobre 2. 3 sobre 2, 3 medios. Listo. Ahora, ¿qué voy a seguir haciendo? Pues cuando n es igual a 2, entonces quedaría a sub 2 es igual a 2 por 2 más 1 dividido 2 más 1, ¿cierto? ¿Y a qué es igual esto? 5 sobre 3. A 5 sobre 3. Y voy a hacer uno último, entonces yo digo, bueno, voy a hacer igual a n igual a 3, a sub 3 es igual a ¿qué? Entonces 2 por 3 más 1 sobre 3 más 1. ¿Y a qué es igual esto? 7 sobre 4. A 7 sobre 4. Y así sucesivamente, ¿cuántas veces? Infinitas veces. ¿Listo? Profe, ¿lo puedes subir un poquito, porfa? Claro. Acá. Sí. Listo. Entonces, así sucesivamente, ¿cierto? Por eso se llaman sucesiones, porque comienza uno tras del otro. Y lo que me decía Aldana, sí, la relación entre los números naturales y los números reales, ¿sí? Son los números racionales. En este caso podemos ver que son números fraccionarios, que son números racionales, pero también podemos ver números enteros o números naturales también. ¿Listo? Pueden ser enteros o racionales. ¿Listo? Irracionales no tanto, porque los irracionales más que todo es pi, raíz de 2, raíz de 5, todo eso en parte
de raíz, ¿sí? Entonces, normalmente poco vemos las sucesiones con raíces. ¿Listo? Pero, ¿qué me decía la definición? La definición me decía que era un conjunto, ¿cierto? ¿Y cómo armo este conjunto? Voy a bajar un poquito más acá. Entonces yo digo, ¿listo? Entonces, normalmente, ¿cómo podemos representar los conjuntos? ¿De qué formas puedo representar un conjunto? ¿Cómo así? Sí, digamos, si yo digo las vocales, eso está representado ¿por qué? O sea, ¿de qué forma lo represento? Hay dos formas. Llama por comprensión y... Eso es por comprensión y por extensión, exacto. En este caso, las sucesiones pasa igual. Esto es dicha esta sucesión por comprensión, ¿listo? Y por extensión, ¿qué es? Todos los valores que puede tomar esa sucesión. Entonces, pues por extensión me quedaría que la sucesión a sub n es igual, ¿cierto? Como es un conjunto, ¿cuál es mi primer término? Miro acá, mi primer término es 3 medios. Entonces, 3 medios, ¿cierto? Coma, 5 tercios, coma, 7 cuartos, coma. ¿Cuál sigue? ¿Qué número sigue? Por acá tengo 9 quintos, 11 sextos, 13. ¿13 qué? Séptimos. Exacto, 13 séptimos, ¿cierto? ¿Y cuál sigue? 15 octavos. 15 octavos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces vamos a poner acá punticos porque son infinitos. ¿Listo? ¿Y estos cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 primeros términos de mi sucesión. ¿Listo? Entonces, estos son los primeros 7 términos. Una sucesión es infinita porque puedo tomar infinitos números. ¿Listo? Y tienen que mirar cuál es como por ejemplo, la armonía, por decirlo, ¿cierto? En el numerador va 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. ¿Y esos números qué son? Los números del numerador, ¿qué son? ¿Primos? No, no son primos. El 9 no es un número primo. El 15 tampoco. ¿Son números qué? ¿Cómo? ¿Reales? Alex. Son números reales, pero tienen algo más específico. Naturales. Sí, también, pero algo más específico. ¿Cuál es la característica de eso? Impares. Son números impares, bien, Amaya, ¿cierto? Los números impares. Y abajo, si nos damos cuenta, ¿cierto?
Esto es cuando n es igual a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, los números de abajo podemos verlos, ¿cierto? La armonía que es n más 1, sí, está dada, pero es n más 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá cuando n es igual a 1 y me aparece un 2, pues ¿qué le hice a ese 1? Le sumé 1. Cuando n es igual a 2 y aparece 3 abajo, pues a ese 2 le sumé 1, ¿cierto? Es el siguiente número. Ahora, vamos a fijarnos, entonces, como unas formas de ver estos números. Esto yo puedo ver números impares, ¿cierto? Acá tenemos que tener en cuenta cuál es la forma de un número impar. ¿Y cuál es la forma de un número impar que ya lo habíamos visto? Ahí, ¿cómo era la forma del numerador acá en la sucesión? ¿Qué forma tienen los números impares? ¿O qué secuencia, qué sucesión tiene? ¿Cómo hallé los números impares aquí del numerador? ¿Qué tenía al principio en la sucesión? Ah, niños. ¿Qué tenía acá? ¿Un número par? No, no, no. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo hallaba todos estos números? ¿Cómo los hallé? ¿Reemplazando en qué? En una fórmula. ¿Y cómo es esa fórmula? Pues me devuelvo. ¿Y cuál es? La parte de arriba. 2 Esta es por n. 2n más 1. ¿Listo? La forma de los números impares es 2n más 1. Ahora, de los números impares, de los números pares, perdón, esto es para que lo tengan en cuenta, de los números pares es la forma 2n. ¿Listo? Eso es para hallar los números pares. La forma de la sucesión es 2n. La forma de sucesión de los consecuentes, perdón, bueno, pongámosle la forma de los números de siguientes, siguiente, pues es n más 1, ¿cierto? Si yo quiero hallar el siguiente número, ¿qué hago? Le sumo 1. Si quiero hallar el segundo siguiente, pues le sumo 2. El tercero le sumo 3 y así sucesivamente. ¿Qué otra forma? Acá, cuando yo necesito para negativos, ¿listo? Para números negativos. Para números negativos, para que en uno me aparezca un menos, en el otro no, yo utilizo esto. Menos 1 elevado a la n, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando un número, cuando n es par, el resultado es igual a ¿qué? ¿A negativo o positivo? Cuando n Positivo. es positivo, ¿cierto? Y cuando n es impar, el resultado es negativo. ¿Listo? Ahí vamos a tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay veces que en las sucesiones me las dan así, de forma de extensión, y hay que hallar la forma de comprensión de estos números. ¿Listo? Cópienlos y hay que tenerlos muy en cuenta esto. Profe, que a Jimena le está fallando el internet. Ok. Ah, bueno, pongamos aquí el anterior.
pues es n menos 1. ¿Cierto? Es algo como lógico. De esta manera es que se crean los números, ¿listo? O se realizan los números naturales o los números enteros, ¿listo? De esta manera es como se utiliza. A partir de sucesiones se pueden hallar, se puede decir cualquier número, se pueden formar. Profe, una pregunta ahí en siguiente, ¿eso qué era? El número siguiente. Si yo quiero hallar el 3, pues ¿qué hago? 2 más 1. Si quiero hallar el siguiente del 3, pues al 3 le sumo 1. Y así sucesivamente. Si quiero hallar el anterior del 3, pues a ese 3 le resto 1 y me da 2. ¿Cierto? Esa es como la forma de ver el número anterior o el número siguiente de cualquier número. Ajá. Listo. ¿Listo? ¿Ya copiaron, niños? Bueno. Ejemplo 2. ¿Listo? Van a hallar los 5 primeros términos. Los 5 primeros términos. De B. Señora. Apenas escribir, ¿puedes subir un poquito la pantalla? Sí, señora, ya. Gracias. De B sub n de 1/3 a la n. ¿Listo? Aquí, Daniela, o más. Ahí. 1/3, ¿cierto? 1/3, todo eso elevado a la n. ¿Listo? Los 5 primeros. Entonces, cuando n vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4 y cuando vale 5. Armen el conjunto. ¿Listo? A ver cómo les da. Y simplifíquenlo, ¿no? Simplificar es que si le queda 1 a la 2, pues eso es 1. Si queda 1 a la 5, pues eso es 5. Digo, 1. Listo, entonces, pues como les decía, esto es bastante sencillo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? Van a hacer este. También igual. Los 5 primeros, este es muy fácil. Los 5 primeros de menos 1 a la 2n. ¿Sí? Yo puedo combinar también, en este caso, puedo combinar lo que son la forma de mis números pares con una forma de ver números impares.
Que vaya acabándome. ¿Cómo? El que vaya acabando me va diciendo cuáles términos le dio. Pues solo da uno. Sí, bien, Aldana. Bien, Diego, digo. Sí, da 1,1,1,1,1. ¿Sí? Es muy sencillo esto, ¿sí? Acuérdense, ¿sí? Lo vimos acá. Verá. Negativos. Cuando -1 elevado a la n. Cuando n es par, pues el resultado es positivo, ¿cierto? Y como todos miramos acá, se los dije, el exponente son para los números pares, no me va a dar ningún número impar, pues siempre me va a dar el resultado positivo. Y cuando mi base es 1, pues simplemente el resultado elevado a cualquier número puede ser 1 elevado a la 10.000, me va a dar 1. ¿Listo? Sencillamente es esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, listo. Ahora, esto en base, bueno, relacionado con lo que es la parte de conjuntos, ¿cierto? Vemos por comprensión y esto lo vemos por extensión. Ahora vamos a verlo al revés, ¿cierto? Vamos a ver, yo creo que esto es, vamos a mirar qué sucesión le sirve a esto. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que mirar como la secuencia de esto, tengo d sub n es igual ahora, ¿qué sucesión es esta? La sucesión de sub n es igual a ¿qué? Esto no tienen que hacer nada, sino pensarlo, mirar cuál es la armonía o qué hago. N más 1. ¿Cómo? N más 1, ¿no? No, 2n. no. Si yo pongo n más 1 y yo reemplazo, acuérdense que comienzo desde 1, entonces este es cuando n es igual a 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Si reemplazo, Entonces N. ojo, si reemplazo aquí cuando n es 1, me tiene que dar 0. Y si acá reemplazo 1, ¿cuánto me da? Me da 2. Entonces no me sirve. Y si coloco 2, pues, perdón, si coloco 2n, si coloco 1, esto me da igual a 2 también. Y si coloco n y n es igual a 1, pues eso me da 1, no me da 0. Hay que mirar todas esas posibilidades y mirar reemplazando cuando vale 1, cuando vale 2 y cuando vale 3 si se me cumple. Mínimo 2 o 3 si se me cumple eso. Entonces, ¿cuál es la secuencia de esto? ¿Cuál es la sucesión? ¿Cuál sería la sucesión de esto? Esta es una de las más fáciles de las sucesiones. Dígalo, voy a quitar ese chat porque en serio que... no, Aldana. Multiplicando por 0. ¿Multiplicando por 0? Ah, no. No, porque todo daría 0. Aldana me dice esto. N menos 1 N menos 1. más 1. Pregunto mucho esta Ya mañana. miramos. N menos 1 más 1. Cuando n es igual a 1, pues esto me quedaría 0 más 1 es igual a 1. No me sirve. Pero lo que me dice Laura, sí es verdad. N menos 1. ¿Listo? Esta sucesión es n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Cuando n es igual a 1, ¿cuánto me da? 0. Cuando n es igual a 2, le resto 1, me da 1.
Cuando n es igual a 3, el resto 1 me da 2. ¿Sí? ¿Sí lo comprenden ahí o alguna pregunta? ¿No? Bueno, Yo vamos no a ver entendí otro. nada. ¿Cómo? Ahí yo no entendí. Voy a hacerlo al revés, vea. ¿Entendió acá este pedazo? Sí. ¿Sí? Voy a hacer al revés. Voy a buscar esa sucesión. ¿Sí? Voy a buscar esa sucesión que me dé esos resultados. ¿Sí? En este caso, pues veo cuál es la armonía. Entonces, siempre comienzo desde 1, luego 2, luego cuando vale 3, cuando vale 4, que era lo que hacía anteriormente para hallar todos esos. Ahora, ¿qué sucesión me sirve? Tengo que pensar, tengo que mirar, así sea rayar en el cuaderno, ¿qué me sirve para que cuando n vale 1, el resultado me dé 0? Alguna operación, ¿cierto? En este caso, pues n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque si yo, cuando n es igual a 1, me quedaría 1 menos 1, que es igual a 0. Ah, bueno, me sirvió para el primero. Voy a ver si para el segundo me sirve. Entonces, cuando n es igual a 2, entonces me quedaría 2 menos 1 es igual a 1. Ah, sí, pero sí me sirvió. Y voy a mirar cuando n es igual a 3. Entonces, n igual a 3 sería 3 menos 1. ¿Y eso es igual a qué? A 2. Y si me da esto, vea, los resultados, ¿sí? Cuando n, acá tengo, cuando n es igual a 1, que lo tengo acá subrayado, coloreado con rojo, acá, el resultado me tiene que dar 0. Y sí, vea, el resultado me dio 0. Cuando n es igual a 2, el resultado que tiene que dar 1. ¿Y si me dio 1? Sí, mírenlo acá. ¿Listo? Tengo que buscar esa armonía, tengo que mirar esa forma general de expresar esos números. ¿Listo? De expresar esa secuencia, esa sucesión que tengo ahí. ¿Listo? Tengo que mirar eso. Esto es un poquito de pensar, echarle cabeza, mirar la armonía, se llama eso. ¿Listo? Vamos a ver otro. Vamos a ver. Tengo a sub n igual a menos 1, bueno, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Cuál es la armonía o cuál es mi forma de comprensión en ver esto? Acuérdense que esto es cuando n es igual a 1, cuando es igual a 2, cuando es igual a 3, cuando es igual a 4, 5. ¿Listo? ¿Qué término utilizo? En este caso, hay que combinar algo, ¿sí? De negativos, ¿cierto? Porque me da uno negativo, otro positivo, negativo, positivo. Va alternado. ¿Listo? Tengo que combinar algo de los negativos con algo que es exponente par o exponente impar. ¿Listo? ¿Es Entonces, eso de menos 1 a la menos n? no puedo, no, a la menos n no. ¿O lo cogiste así? Menos 1 elevado a la menos n. Sí, no se puede. No. No, porque esto quedaría 1 sobre menos 1 a la n. Normalmente los exponentes negativos se ven como en fracción. Y este, pues, se puede ver en fracción porque es 1, pero no es así.
¿De qué forma puedo ver eso? Cuando n es igual a 1 que me dé positivo. Entonces, cuando... No se puede, digamos, 1 elevado a la 1 por menos 1 por n. ¿Cómo? 1 elevado a la menos 1 por n. A la menos 1 por n. No, porque todo me va a dar positivo. Me dices algo así. 1 elevado a la menos 1 por n. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Esto, simplificándolo, esto sería 1 elevado a la menos n y esto es igual a 1 sobre 1 a la n. Y fracción, no trabajemos fracción. ¿Listo? Les voy a ayudar con 2 esto. por n. Dime. 2 por n, ¿no? Pero ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Pues 2 por menos n. ¿Así? Sí. 2 por menos n. Ajá. Cuando n es igual a 1, entonces sería 2 por menos 1. Esto es igual a menos 2. Y cuando n es igual a 1, ¿qué pasa? El 2 también queda negativo. Pero ojo, el resultado tiene que darme 1 positivo. ¿Listo? Voy a colaborar con este. Vamos, cuidado. Cuando tengo que mirar algo, que es cuando están salteados, por decirlo así, o alternados. ¿Listo? Esto se llama alternados, lo que es más, menos, más, menos. ¿Listo? Entonces, siempre cuando eso, voy a tener un menos 1, ¿cierto? Y tengo que elevarlo a la n dependiendo cómo sea, ¿cierto? Si yo en mi primer término, tengo positivo, ¿cierto? Entonces el exponente este tiene que ser ¿qué? Tiene que ser ¿qué? Par. Par. ¿Y cómo hago? Si n es igual a 1, ¿cómo lo hago par? Ya habíamos visto algo que era 2n, ¿cierto? Pero elevado a la 2n, todo esto me daba 1 positivo. Y no me sirve. Esto no me sirve. El 2n. Ahora, ¿qué hago? Si yo digo que cuando necesito un número par, pero el primer término es impar, pues ¿qué hago? N más 1. ¿Cierto? ¿Sí o no? Voy a mirarlo. Cuando n es igual a 1, entonces me quedaría menos 1 elevado a la 1 más 1. Esto es igual a menos 1 elevado a la 2, que es igual a 1. ¿Listo? Ahora, voy a mirarlo con el segundo. Entonces, n es igual a 2. Menos 1 elevado a la 2 más 1 es igual a menos 1 elevado a la 3. Y esto es igual a menos 1. Y vea, y me están dando los negativos acá en este caso. ¿Sí se dan cuenta? Esto es lo que tengo que tratar de mirar. Tengo que mirar, no sé, tratar de dibujar o escribir qué secuencia me puede servir y a ver si me sirve para el primero, para el segundo y al menos para el tercero. Si me cumple para esos 3 primeros, ya me doy cuenta que sí me sirve para los demás. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi sucesión es menos 1 elevado a la n más 1. ¿Listo? Para que el primer término me dé par, ¿cierto? Cuando n es igual a 1, el exponente le sumo 1 para que me dé 2, que es un número par, y el resultado de menos 1 elevado a la 2 es un número positivo, que es 1. ¿Listo? En este caso, es esto. Cuando vemos, son algo, hay que jugar con esto, mirar que
consecuente o el siguiente o el anterior de los números elevados cuando es negativo o positivo alternados, ¿cierto? Para eso vamos a tratar de hacer varios ejercicios. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer varios ejercicios. Vamos a ver otro. Pongamos acá ejemplo 3. ¿Cuál es la sucesión de este? N por 3. N por 3 o 3N. ¿Listo? 3N. ¿De acuerdo todos? ¿Alguna pregunta? ¿Que por qué 3N? Bueno, vamos a ver. ¿Preguntas acá? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe Juan. ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué tal? Bien, sí, ¿Con qué señor. grado estamos? ¿Estamos con décimo o con 11? Con 11, profe. ¿Alguna pregunta acá? ¿La secuencia? No. Bueno, vamos a ver. A ver. Una combinada. ¿Listo? El que me diga esta, levanta la mano. El que me diga le pongo le ayudo con alguna nota. ¿Listo? Después cuando le mire. Levantan la mano, ¿listo? Yo voy mirando acá. Ahí entran a participantes, levantar la mano. Y les doy la palabra. Una cosita. Esto comienza desde 2. Ay. ¿Listo? No comienza desde 1, sino comienza desde 2. ¿Qué hizo el control que no parece? Sofía, vaya a ver.
Profe, Señor. Ah, ok, ya. Henry, ¿cuál es? ¿Cuál le dio? Prende el micrófono. Henry. Prende el micrófono. pues. ¿Cuánto Se le me dio? olvida. Es de -1 elevado n por 2. ¿N por 2? Sí. ¿Y ya? ¿Sí? No. ¿No? Reemplace 2. O que comienza desde 2. No comienza desde 1, sino comienza desde 2 ya. Aquí algo cambia. Y si yo pongo el 2, eso me quedaría -1 elevado a la 4. Y eso me da 1. Y cuando x vale 2, tiene que darme 4, no 1. ¿Sí se da cuenta? Este es el Sí, sí. resultado de, o sea, en este conjunto de esto son los resultados que tengo que llegar. Profe, Señor. sería -1, bueno, -n Menos elevado a la n 2. Elevado a la 2. elevado a la 2. Listo. Cuando vale 2, si yo lo reemplazo, eso me da -4. Y ahí tengo 4 positivo. No es así. ¿Qué horas son? Ya están entrando los anteriores. Los que siguen, digo. ¿Listo, niños? ¿Ninguno? 2 minutos, 2 minutos. ¿Listo, niños? No sería de -2, perdón, menos n elevado a la n. Bueno, cuando es 2, menos n elevado a la n. ¿Todo eso entre paréntesis? ¿Cómo? ¿De qué forma? N menos n elevado a la n o menos n elevado a la n. ¿Cuál de las dos? Creo que la segunda. La segunda, listo. Cuando me quedaría -2 elevado a la 2, me da 4 positivo, ¿sí? Tengo que mirar para el siguiente. Cuando n es igual a 3, ¿cierto? Entonces me quedaría -3 elevado a la 3 y eso me da -27. No, no me sirve. Eso, lo que le digo. Si usted dice, bueno, es tal, tengo que mirar para al menos los 3 primeros términos. Cuando n vale 2, cuando n vale 3 y cuando n vale 4, a ver si me sirve. Bueno, niños. Queda de trabajo a ver quién
quién lo realiza, ¿listo? Entonces, próxima clase miramos. De tarea queda tener en cuenta desde dónde fue que comenzamos segundo periodo. Ya les había dicho, desde el 20 de abril. Desde el 20 de abril, ¿listo? Y otra tarea, si tienen celular, descarguen para la aplicación CamScar para escanear, ¿listo? Si no tienen, pídanlo prestado, por allá Lady, pídanlo prestado una vez. Entonces, ¿alguna pregunta? No.